Por si no os habéis dado cuenta, los programas de los viernes me gusta dedicarlos a hablar de temas un poquito más ligeros. Y en esta ocasión no iba a ser diferente. Hoy vamos a hablar sobre mitología, pero sobre una mitología muy curiosa. Y es que hace tiempo que apareció entre los comentarios un nombre que me llamó la atención, Ariadna. Yo pensaba que era una ninfa, una de tantas que aparecen en la mitología griega, pero cuando empecé a conocer su historia, me di cuenta de que era mucho más que eso, y de que, junto con Ariadna, venían toda una colección de personajes que hablaban sobre lo shakespeariano, sobre lo dramático que puede llegar a ser el mundo de la mitología griega. Hablamos del origen mítico de la isla de Creta y del nombre del continente europeo. Hablamos de la vinculación que tiene esto con los toros y no os vayáis tan rápido a lo que nos vincula a los españoles con ellos. Pensad en Grecia, pensad en qué representa un toro para una sociedad que necesita sobrevivir a menudo de la carne de los animales que atrapa o que cría. Después os volveré a hacer la pregunta, pero os la voy lanzando ahora para que después no os pille desprevenidos. ¿Sabéis a cuánta gente puede alimentar un toro? En breves os volveré a hacer la misma pregunta. Pero también hablamos sobre las princesas, también hablamos sobre un héroe, sobre uno de los más grandes, sobre Teseo, y también hablamos de una historia de traición, de sangre y de sacrificios, pero también de una distopía de supervivencia. Hablamos de la historia que inspiró los Juegos del Hambre y tantísimos juegos de ordenador y de películas que hemos podido ver todos a lo largo de nuestra vida. Hablamos del laberinto del Minotauro. Si queréis quedaros a conocer la historia, bienvenidos a Relatos de la Historia. Como siempre, yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y si os gusta todo lo relacionado con historia, con leyendas, con teoría económica, filosófica o de literatura, no tenéis más que quedaros, escribirme qué queréis que hable, y bueno, yo me intento hacer mi calendario y responder a todas vuestras peticiones. Para algunas eso sí necesito un poco de paciencia, pero se van haciendo. De forma que os pido que os suscribáis, os pido que os pongáis cómodos, os pido que toméis algo que os guste mucho para comer o beber, o simplemente que os pongáis a dormir y a pasar el rato, que también está muy bien, y no me entretengo más. Vamos a comenzar. Cuenta la historia que Europa era una princesa fenicia. Por si no lo sabéis, los fenicios son conocidos desde la antigüedad por su labor comercial y también por haber inspirado, se supone, el alfabeto que tenemos en la actualidad en los países occidentales, es decir, el alfabeto fenicio. En cuanto a si es casualidad que en Europa utilicemos un alfabeto de estas características o que pueda tener este origen, tanto si es en la leyenda o si es en la realidad, ya es otro tema que no vamos a discutir aquí. Por ahora, deberíamos saber que Europa era muy hermosa, tan hermosa como para captar la atención de los dioses, aunque muchos me diréis, esto no es difícil. Zeus era un experto en esta materia, y efectivamente, el padre de los dioses del Olimpo, el gran jefe de todos ellos, se fijó en la hermosa princesa y urdió un plan para conquistarla. Y como no podía ser de otra manera, Zeus quiso conquistarla mediante el engaño. No iba a presentarse ante ella y decir simplemente soy un dios, vengo a estar contigo. Para nada. En vez de eso, decidió disfrazarse. A lo largo de la mitología se le han atribuido a Zeus todo tipo de trajes, todo tipo de animales en los que se disfrazaba para conquistar a sus amantes. Y en el caso de Europa se disfrazó de toro blanco, para luego presentarse ante la dulce princesa que, inocente y seguramente jugando con otras amigas o incluso con ninfas, accedería a subirse al mismo para dar un corto paseo. Lo que ocurre es que este toro, lejos de respetar, vamos a decir, los deseos de la princesa, se adentró en el mar. Se adentró en el mar y se hundió con la princesa. Europa seguramente gritaba, seguramente pedía ayuda, y los que la acompañaban no entenderían nada. Pero lo cierto es que no volvieron a verla. Europa fue arrastrada por la corriente y por aquel poderoso toro, que ella no era capaz de entender qué hacía ahí, hasta la isla de Creta, donde se supone Zeus mostraría su verdadera naturaleza, y tendría con ella una serie de hijos. Se supone que se llamaban Minos, Radamantis y Sarpedón, pero el que más nos importa a nosotros es Minos, el varón de más edad. ¿El por qué? Bueno, esto es fácil de comprender. Lo cierto es que
En esta isla, en Creta, vivía un rey llamado Asterión, el cual conoció a Europa un tiempo después de que Zeus la abandonase y se enamoró de ella y le ofreció convertirse en su esposa. Europa habría aceptado. No se sabe si aún pensando en Zeus o ya queriendo olvidarse de él y de su celosa y vengativa esposa, era la madre de los dioses del Olimpo. Sería injusto decir que en este caso Hera actuó de forma cruel con la dama, puesto que Europa, de entre todas las amantes que tuvo Zeus y todas con las que tuvo hijos, fue de las que mejor fortuna tuvo, puesto que se casó con el rey y se convirtió en la primera reina de la mitología y supuestamente de la historia de Creta. Además de, por supuesto, como todos sabemos, en la mujer que dio el nombre a nuestro continente, al continente de Europa, que vendría a hacer, teóricamente, referencia al ancho rostro de la joven que se quedó mirando para siempre hacia el horizonte desde el momento en el que Zeus la secuestró. Pero volviendo a ser optimistas, al menos Zeus le hizo una serie de regalos y le permitió llevar una vida más o menos tranquila junto a su esposo, por lo menos hasta que su hijo mayor, Minos, se hizo lo bastante mayor como para enfrentarse a su padre adoptivo. Veréis, no se sabe con certeza si la palabra Minos era únicamente el nombre de pila de este personaje que está un poco a caballo entre la historia y la leyenda, o si, por el contrario, la palabra en sí haría referencia a lo que los cretenses, lo que la civilización minoica, llamarían como rey. Ya sabéis de dónde procede el nombre o a quién hace referencia. Por tanto, no os costará entender que Minos terminó siendo rey. ¿Pero cómo lo hizo? Hay varias versiones, pero la más famosa nos cuenta que Minos pidió ayuda a Poseidón, el dios de los mares, pero ojo, no para que hiciese daño a alguien o para que le ayudase en una supuesta guerra contra su padre, sino más bien para que le bendijera, para que le diese su apoyo en la lucha contra el trono, para que así la gente de Creta decidiese apoyarle a él, Minos, en vez de a su padre adoptivo, el viejo Asterión. Pero ahora os preguntaréis, ¿qué tipo de bendición le entregó el dios Poseidón a Minos? Pues atentos porque no tiene ningún desperdicio. Le entregó nada más y nada menos que un toro blanco muy similar, aunque no igual, al toro que había secuestrado a su madre, a Europa, desde su Fenicia natal. Y es que, como estáis empezando a ver ahora, y como veréis a lo largo del resto del programa, la asociación entre toros y Creta y la civilización minoica no es casualidad, pues se conservan amplia variedad de ejemplos de toros en el arte de esta isla. Lo podemos ver, por ejemplo, en vasijas, pero también se puede conservar en algunas pinturas que han sobrevivido. La aparición, la presencia de toros. El toro entendido como un animal importante para la isla. El toro entendido como un símbolo de la fuerza, pero también como un símbolo de la virilidad, pero también de la fertilidad. Un animal, en definitiva, que, vamos a ser sinceros, si consigues matarlo, da de comer a mucha gente. Pues obviamente, si hay un animal bendito para los cretenses, ese era el toro. Por tanto, de nuevo vemos la aparición de un toro blanco. El primer toro blanco había traído a la reina desde la otra punta del mundo. El segundo bendecía al hijo de ésta para tomar el trono. Pero esta historia tiene un pero. En este caso, el toro blanco no era Zeus disfrazado o Poseidón disfrazado, sino simplemente un animal creado por los dioses. Por lo que Poseidón le va a poner una condición a Minos. Le va a exigir que después de haber tomado el trono de su padre, el trono de Asterión, debería honrar al dios del mar sacrificando a ese toro bendito, de manera que así el toro blanco regresaría al lugar que le correspondía, en el cosmos, con las divinidades, con los entes que le habían dado vida. Y en un principio Minos acepta encantado, no tiene ningún problema. Parece una tarea fácil, no le están pidiendo algo extraño. Sin embargo, poco a poco Minos irá cogiendo cariño a ese toro, irá viendo las cualidades que tiene, la belleza del animal, también su fuerza, su ferocidad, la muestra de, ¿cómo diría yo?, de bravura que tiene. Y se quedará prendado del animal, de forma que elegirá engañar al dios. Tomará a otro toro que había por la isla, un toro normal, y lo sacrificará en su lugar.
y decidiendo que a partir de entonces ese hermoso toro sería venerado y respetado por todos, recibiendo el apodo cariñoso, el apelativo de el toro de Creta. Este es el mítico toro de Creta de las historias, también conocido como toro de la maratón o toro de maratón, en otras versiones más vinculadas con Heracles. ¿Qué ocurre? Pues que Poseidón obviamente se enteró. Yo no entiendo por qué en estos mitos siempre se intenta que los humanos engañen a los dioses, porque, vamos a ser sinceros, no suele salir demasiado bien. Más que nada porque o bien los dioses se enteran de todo, o bien tienen por ahí una ninfa, una sirena, tienen por ahí un pájaro, o incluso una piedra del suelo. Puede acudir a contarles lo que han visto, lo que han oído. Funcionan mejor que el algoritmo, por lo que ya podemos suponer que Poseidón se enteró y se vengó. ¿Y de qué forma se vengó? Una muy cruel. No eligió matar al toro él mismo para recuperarlo, tampoco eligió asesinar a Minos, sino que se fijó en la bella esposa de este rey, el que ahora era el nuevo rey de Creta. Pasífae. Pasífae es un personaje muy interesante dentro de la mitología porque unas fuentes la describen como humana y otras la describen como inmortal. Parece ser que Pasífae era hija del dios Helios, dios vinculado con el sol, lo cual la convertiría como mínimo en una semidiosa, pero el semidios era un personaje más vinculado con el héroe, vinculado con el mundo masculino. Ella podría ser algo así como una mestiza o una inmortal de menor rango, puesto que, aunque Helios era su padre, su madre tiene más variantes. Hay quien dice que era hija de Perseide, de ahí vienen las Perseidas, hija del dios Océano, no de Poseidón, no, Océano. ¿Os acordáis del anterior programa que os hice sobre el origen del mundo según la mitología griega? Pues ahí tenéis la referencia al océano y de dónde viene. Pero a mí me gusta más la versión que dice que era hija de Creta. Creta, aparte de ser la isla, se dice que también era el nombre que tenía una de las hijas biológicas del rey Asterion, aquel a quien Minos había destronado para convertirse en rey con el beneplácito de Poseidón. ¿Qué ocurre? Pues que, si esto fuese así, significaría que Pasífae sería algo así como una sobrina legal, si podemos llamarlo así, teniendo en cuenta que es la antigua Grecia, del rey Minos, porque Minos no era un hermano biológico de Creta, no era un hijo biológico de Asterión. Y es muy interesante. ¿Por qué? Si aceptamos la teoría que dice que Minos podría haber sido de verdad un rey histórico o con un deje de historicidad, significaría que su matrimonio con Pasífae habría podido legitimar su ascenso al trono. A fin de cuentas, Minos no era un hijo biológico del rey. Se supone que en términos generales no habría podido seguir la línea, pero al casarse con una mujer de dicha familia, la cosa cambiaba. Y tanto que cambiaba, más todavía si a esta mujer se le da el prestigio de ser hija de un dios como Helios. Fijaos hasta dónde llegará la leyenda de Pasífae, que hay quien dice que era hermana de la mismísima Calipso. Calipso, ¿habéis escuchado las leyendas sobre el Caribe o habéis escuchado, sin ir más lejos, habéis visto la película de Piratas del Caribe, la tercera, en el fin del mundo? Ahí aparece mencionado el personaje, pero en una versión mucho más actualizada o más propia del siglo XXI. Ahora que está de moda también porque pronto va a salir la película de Odiseo de Christopher Nolan, os diré que también se supone que era hermana de Circe, de la diosa que convirtió en cerdos a los hombres de Odiseo, de Ulises. Como siempre os digo estas cosas para que veáis un poquito el alcance de los árboles genealógicos de toda esta gente que, aunque parezcan demasiados, lo cierto es que todos estaban muy relacionados. Pues ¿qué ocurre? Ahora es cuando vamos al meollo del asunto. ¿Por qué Poseidón se fija en Pasífae, en la esposa del rey Minos, para vengarse por el feo que éste le había hecho al no querer sacrificar a su toro de Creta? Pues muy bien, hacemos una pequeña pausa y os lo cuento, no os lo perdáis. Hay versiones que dicen que fue algo totalmente voluntario, pero otras, la que vamos a seguir en este programa, que siguen la venganza de Poseidón. Cuentan que el dios se valió de todo tipo de maldiciones y artimañas, a veces se menciona a Eros en estas historias, para someter a Pasífae a la pasión.
pero no a la pasión por su esposo o la pasión por sí mismo como Dios, no, sometió a Parsifal a la pasión por el toro de Creta. Ya que Minos no quería deshacerse de él, pues ahora iba a convertir a ese toro en su peor pesadilla. Y así fue, puesto que Parsifal, cegada de amor y de locura, se supone, quiso acercarse todo lo que pudiera a su amado toro, y una vez que ella percibió cómo la cercanía física no era suficiente, dicen que Parsifal intentó ir un paso más allá y mostrarse, bueno, ofrecerse ante el toro, como esposa, vamos a decir, o como amante, también dicho. Pero el toro, podemos intuir todos, no le prestó la debida atención que ella esperaba, por lo que la reina, desconsolada, decidió buscar la ayuda del que vamos a calificar como el Leonardo da Vinci de su época o el Leonardo da Vinci de la mitología griega, Dédalo, un hombre que era artista, sí, pero también era arquitecto, pero también era inventor, pero también era artesano. Era un hombre que sabía un poco de todo y que además, por si fuera poco, solía hacerse acompañar por su hijo pequeño, Ícaro. Quizás este nombre os vaya sonando un poquito más, ¿no? Pues bien, dicen que Parsifal acude a Dédalo y le explica lo que quiere, lo que intenta conseguir pero no logra. A lo que yo imagino que Dédalo se debió quedar un poco con cara de... me vais a permitir la expresión, con cara de póker, como sin entender muy bien qué era esto o si se podría considerar una traición para con el rey o si su cabeza iba a rodar si se negaba a obedecer a la reina. Bueno, sea como sea, el caso es que Dédalo, hombre inteligente, de mundo, de capacidad empírica, vamos a decir, rápidamente se da cuenta de cuál es el problema. La reina no le gusta el toro porque simplemente no es un toro. Entonces, para que el toro sienta interés por la reina, lo que tienen que hacer es conseguir que la reina parezca un toro. Pero como Dédalo no tiene magia, lo que va a construir es un armazón con forma de toro, un armazón que podría haber estado hecho o bien de forja, o bien de barro, o bien de madera incluso. Pero con un detalle, por dentro iba a estar hueco. Por dentro iba a estar hueco para que la reina entrase ahí dentro y se escondiera y se colocase de tal forma que, bueno, una vez le presentaran el toro falso, la marioneta, vamos a decir, al toro de Creta, este, cegado de amor, corriese a unirse a su amada. Digáis lo que digáis, es un plan perfecto, no me lo neguéis. Y debió salir bien. Se supone que salió bien puesto que en un principio la reina se quedó contenta, se quedó satisfecha y ni Dédalo ni Ícaro tuvieron que correr el riesgo de perder sus cabezas, puesto que el rey, es decir, Minos, no se había enterado de nada. Estaba tranquilísimo, salvo por un detalle, y es que ese toro no era un toro normal, era un toro creado por los dioses y además por ahí estaba Poseidón, esperando para consumar su venganza. Y la venganza se consumó 9 meses más tarde, puesto que se supone que Minos y la reina Parsífae esperaban un hijo que podría ser el heredero a la corona, un niño que llenaría de felicidad a toda Creta. Sin embargo, cuando la criatura, nunca mejor dicho, nació, toda Creta puso el grito en el cielo, pues el bebé, aquel pequeño e inocente, tenía un aspecto horrendo, cuerpo de humano y cabeza de toro. Era un monstruo, era horrendo, era violento, era una criatura con una fuerza descomunal, además. Y el rey Minos, hombre sagaz donde los haya, se dio cuenta rápidamente de lo que había ocurrido. Se ve que sumó 2 más 2 y decidió que mira, que no le hacía ninguna gracia lo que estaba ocurriendo, pero que tampoco podían desvelarlo así de cualquier forma, por lo que tenían que hacer era deshacerse del bicho, deshacerse de la criatura, cuanto antes. Una criatura a la que, por cierto, bautizaron, le dieron el nombre de Minotauro. No sabemos si en honor a su cornudo padrastro, pero, oye, le pusieron ese nombre. Pero se supone que Parsífae, intentando apaciguar dentro de lo que cabía a su esposo, consiguió convencerlo de que no asesinaran al bebé y de que tampoco lo mandaran lejos, puesto que ella en un principio habría querido verlo crecer, al igual que vería crecer a sus otros 2 hijos, Andrógeo y Ariadna. Estos 2 niños normales, ¿de acuerdo?
Y se supone que entonces los tres príncipes o los tres niños de la familia se habrían criado juntos hasta que descubrieron algo aterrador del Minotauro. Un Minotauro al cual otras fuentes, bueno, algunas fuentes, también han querido llamar Asterión, en honor, se supondría aquí, a su abuelo. Y es que el Minotauro solamente consumía carne humana, una carne de la que en un principio podrían haberle mantenido alejado, pero con el tiempo la fuerza del Minotauro se hizo cada vez más bestia, cada vez más incontrolable y se convirtió en un peligro para los ciudadanos de Creta. Por lo que Minos, ahora más cabreado que nunca con su esposa y también temeroso seguramente de lo que pudiera pasar a sus otros dos hijos, decidió que era el momento de buscar otra solución. Obviamente el Minotauro había sido una maldición, aunque no estaba claro teóricamente, que hubiese sido únicamente obra de Poseidón, puesto que se dice que Parsífae, una mujer tan arrogante, vamos a decir, una reina tan presumida, había pasado muchos años sin hacer ofrendas al templo de Afrodita y que este suceso podría haber contribuido a que la diosa del amor también quisiera fastidiar a la reina de alguna forma. ¿Y de qué forma, madre mía? Pero sea como sea, a quien le daba igual si la venganza había sido obra de un dios o de la otra diosa, era a Dédalo, el cual fue llamado en presencia del rey nuevamente, como siempre haciéndose acompañar de su hijo Ícaro, y en esta ocasión el rey Minos les pidió que por favor crearan una cárcel para el monstruo, un monstruo al cual no podían matar, primero por falta de fuerza y segundo porque a fin de cuentas era obra y gracia, por así decirlo, de los dioses, por lo que tenían que quedárselo. Tenían que quedárselo al menos hasta que buscaran una solución. Y efectivamente, Dédalo e Ícaro se pusieron manos a la obra y diseñaron un gigante e inmenso laberinto, un laberinto del cual solamente ellos conocían plano, porque se supone, esta era la idea, que para aplacar la ira del Minotauro no bastaría únicamente con encerrarlo, sino que además tendrían que darle ofrendas para que se quedara tranquilito, al menos durante un tiempo. Y esas ofrendas, por supuesto, debían ser humanas. Eran seres que iban a pensar y a intentar escapar. Por lo que, bueno, si el laberinto era lo bastante complejo como para que, una vez dentro, no pudieras volver a salir jamás, oye, pues a lo mejor conseguían mantener una trampa perfecta para los que intentaran curiosear o para esas ofrendas que se escogieran de entre los cretenses y se le lanzara a la criatura. No se sabe si Dédalo e Ícaro estaban al tanto de los planes del rey Minos y de la crueldad con la que inevitablemente iba a tratar a su pueblo para intentar mantener bajo control a ese monstruo. Si me preguntáis a mí, yo creo que no, puesto que una vez terminaron las obras de construcción del laberinto, se dice que Minos dio una orden que nadie esperaba. Ordenó que se prendiera a Dédalo y a Ícaro y que se los encerrase para siempre dentro del laberinto junto con el Minotauro, el cual había sido introducido allí seguramente mediante engaños o mediante algún tipo de treta, por lo que estaría enfadadísimo, furioso y hambriento, sediento de sangre. ¿Y qué ocurrió con este pobre padre y su hijo? Pues hacedme caso, esa historia ya la conocéis todos sobradamente porque se representó, aunque de forma fantasiosa, en la serie de dibujos animados de Hércules. Porque para un inventor no hay nada imposible. Cuenta la historia que Dédalo se había introducido dentro del laberinto escondiendo un artilugio para posible seguridad o para salir en caso de que fuera necesario, unas alas de cera para él y para su hijo, que les permitirían marcharse volando. No iban a poder salir de otro modo, puesto que aunque conocieran la puerta, seguramente estaría vigilada por los hombres de Minos. El modo más seguro de escapar del laberinto era por el aire. De manera que tanto Ícaro como su padre lograron salir ilesos, sanos y salvos. O no, os he dicho antes que el dios Helios era el padre de la reina Parsífae de Creta. Pues mirad qué curioso, dicen que Dédalo advirtió a su hijo Ícaro de que tuviese cuidado al volar cuando estuviesen cerca del sol, que intentara bajar, que no lo viese el sol y que no lo atrapara, puesto que podría quemarle vivo. Pero Ícaro, joven, inocente, inexperto, desoyó los consejos de su padre, se acercó demasiado al sol y se quemó.
Quizá sus alas se derritieron o quizás él sufrió las consecuencias de estar tan cerca de la llama. Pero lo cierto es que quizás Helios tampoco vio con buenos ojos que estos dos hubiesen ayudado a su hija a caer en desgracia. Por lo que acabaron mal. Bueno, Ícaro acabó mal, tal vez como castigo para Dédalo, no se sabe, pero así es como termina el mito del que fue el gran inventor del laberinto del Minotauro. Así termina la historia de Dédalo, pero no la historia de Minos y de Parsífae, ni mucho menos la de su hija, la princesa Ariadna, hermana, por tanto, del Minotauro. ¿Qué ocurrió con esta niña? Pues veréis. Ariadna nació como la última hija y su hermano, Andrógeo, estaba llamado a suceder a su padre en el trono, por tanto era un heredero al que había que cuidar. Y ya se sabe, o así nos lo transmiten en el colegio, que en la antigua Grecia se valoraba mucho las artes físicas y el arte de la música. Y se celebraban en algunas ciudades torneos, competiciones de tipo deportivo, acrobático, artístico. Y dicen que una de estas exhibiciones se celebraban en Atenas, en un reino vecino. Un poquito alejado, pero bueno, reino vecino. Pues bien, dicen que el hermano de Ariadna le solicita permiso a sus padres para acudir al evento en calidad de participante y también de príncipe representante de otra tierra, por lo que Minos y Parsífae aceptan sin ningún tipo de problema. Y Andrógeo demostró su valía en estos juegos, puesto que dicen venció en todos los combates, hasta el punto de que el rey de Atenas, que por aquel entonces se supone que Atenas, Egeo, que bueno, sí, se supone que Atenas en esta época habría sido un reino todavía, se puso celoso de que el joven príncipe tuviese tal capacidad para vencer a todo el mundo, de manera que decidió urdir un plan. Y para esto tenemos que hacer un pequeñísimo paréntesis. ¿Recordáis al toro de Creta, el toro de Maratón, con el que Parsífae habría tenido un idilio y habría tenido al Minotauro? Pues bien, resulta que Minos, por algún tipo de arte, habría enviado al toro a Atenas, donde allí el rey Egeo lo habría mantenido, bueno, no oculto, pero sí un poco en forma de bestia, y lo llamaban el toro de Maratón, y allí enviaban a mucha gente a pelear contra el animal para demostrar su valía. ¿Qué ocurre? Que el animal los destrozaba a todos, puesto que después de todo lo que había vivido estaba embravecido y enloquecido. Por lo que, claro, cuando el rey Egeo se encuentra con que el joven príncipe está en su tierra y está venciendo a todos y está dejando en ridículo a todos los atenienses, decide tomar cartas en el asunto. Le habla a Andrógeo sobre el toro de Maratón, seguramente no le diría que era un toro que le habían enviado sus padres como regalo, y le dice que, oye, si él es realmente el más fuerte, más valioso y más importante de todos los guerreros, ¿por qué no se enfrenta a él? Andrógeo se acercó al animal, imprudente, vamos a decir, y el toro lo destrozó. El toro acabó con su vida en un momento, dejando a los cretenses sin el heredero al trono que tanto ansiaban. ¿Y qué creéis que pasó? ¿Qué creéis que ocurrió? ¿Egeo se fue de rositas? ¿No sufrió las consecuencias de sus actos? Pues nada más lejos de la realidad. El rey Minos y la reina Parsífae, tal vez unidos en la tragedia, decidieron contraatacar. Y en este contexto, Ariadna, la hija de ambos, se quedó mirando, sin poder hacer nada. No podía participar, pero tampoco podía decir nada. Por tanto, una mera espectadora, una princesa que veía, oía y callaba, lo que se esperaba, se dice, de las damas de la época. Tendría que callarse a ver cómo empezaba una guerra entre los dos reinos, una guerra sangrienta, que afectaría a la tradición cretense, pero también a la tradición de la Ática, bueno, la zona geográfica donde estaría Atenas. Gracias a esta guerra se dice que Minos habría gobernado no solo en Creta, sino también en otras islas de Grecia. Pero también, gracias a esta historia sobre la guerra entre ambas naciones, se habla de que Minos era o un rey valeroso que intentaba proteger a los suyos o un malvado tirano. ¿Qué versión creéis que cuenta cada uno? Obviamente los cretenses lo describen como un gran rey y obviamente los atenienses como un malvado. Pero lo cierto es que a nosotros no nos interesa tanto el desarrollo de la guerra en sí, que ya sabemos todo lo que implica,
como lo que ocurrió inmediatamente después, quién salió victorioso y qué decisiones se tomaron para castigar a los perdedores. Hacemos otra pequeña pausa y retomamos, ¿os parece? Los cretenses ganaron la guerra. Minos se alzó vencedor, había conseguido vengar a su hijo y restaurar el honor de su familia. Pero ahora se enfrentaba a una dura decisión. ¿Cómo iba a castigar a sus oponentes, a los que le habían traicionado, a los que le habían matado al hijo? Obviamente los iba a castigar siguiendo la ley del ojo por ojo, también conocida como ley de Talión. Y bueno, aprovechando que tenía un montón de elementos coincidentes, decidió que, por una parte, iba a dejar de entregarle al Minotauro carne humana cretense, y por otra parte decidió que, ya que le habían asesinado al hijo, pues los atenienses tendrían que entregar una vez al año a 7 hijos y 7 hijas de la ciudad, jóvenes en la flor de la juventud, para que fuesen devorados por el Minotauro. Serían encerrados en el laberinto y no podrían salir jamás. Una decisión muy cruel que seguramente, y no por casualidad, nos recuerde a la historia de los Juegos del Hambre. No es en vano, como os digo. Susan Collins se inspiró en esa historia, en este mito, para escribir sus novelas distópicas, y no sería la única que se inspirara en esta historia para crear ficción, pero es el caso más famoso y más actual. Y los cretenses tuvieron que sufrir esta suerte, tuvieron que aceptar que ahora los gobernaba un tirano, dispuesto a asesinar a sus niños. Bueno, a sus niños y a sus adolescentes. Nadie se atrevía a alzar la voz, nadie se atrevía a hacer nada. El humillado rey Egeo, que ahora había quedado ante todos como un vulgar envidioso y además inútil, incapaz de resistir, pues tampoco estaba en condiciones de defenderse. ¿Quién podría enfrentarse a la tiranía de Minos? Obviamente, para los antiguos griegos, solamente un gran héroe podría hacer tal trabajo, y un héroe debía ser, generalmente, aunque no era obligatorio, un semidios, uno de los tantos hijos que tuvo Zeus seguramente. Resulta que el rey Minos de Creta no era el único hijo del dios Zeus que andaba por la tierra en aquellos tiempos. El rey Egeo, para su vergüenza, también cargaba con uno de los hijos de dicho dios, un niño llamado Teseo, un joven impetuoso, valiente, atractivo y con todas las virtudes que se podían valorar en aquel tiempo. Pero también un muchacho algo temerario, seguramente con un punto de arrogancia, dispuesto a mostrarse como lo que él creía que era, un semidios, un hombre nacido para la grandeza. El tercer año que debía de entregarse a los 14 jóvenes en total para ser devorados por el Minotauro, el príncipe Teseo acudió a los aposentos de su padre adoptivo para suplicarle que le dejara presentarse voluntario como tributo, como ofrenda, como sacrificio humano para el Minotauro. Por supuesto, el rey se negó a esta decisión. Le tenía cariño a Teseo, lo había criado él. ¿Cómo iba a matarlo así como así de repente? Además, corrían el riesgo de que Zeus se cabreara si uno de sus hijos, pues, fallecía de una manera tan horrible. Pero el joven no dio su brazo a torcer y en vez de pedir que le libraran de tal destino, lo que pidió es que le enviaran al mismo. Dicen que Teseo hizo todo lo que pudo para convencer a su padre de que tenía una idea, de que tenía un plan para librarse para siempre del malvado Minotauro y también del malvado Minos, pero necesitaba contar con el apoyo de su padre, por lo que Egeo al final terminó consintiendo, pero le puso una norma, una condición a Teseo. Le dio la orden de que guiase a los barcos de la siguiente forma. Una vez los enviaran a Creta, se marcharían con los 14 jóvenes entre los que estaba Teseo. Pero, una vez que regresaran los barcos, si realmente había algún joven que había conseguido seguir vivo, tenían que dar la siguiente orden. Si entre los supervivientes estaba el hijo del rey, las velas de los barcos debían ser de color blanco. Pero, si entre los supervivientes no estaba Teseo, las velas se mostrarían de color negro. ¿Señal de luto? ¿Un añadido moderno? No se sabe a ciencia cierta, como suele ocurrir en estas cosas, pero parece ser que Egeo se quedó
No tranquilo, porque en el fondo no pensaba que su hijo pudiese vencer al Minotauro o que pudiese matarlo y salir con vida, pero bueno, al menos quizás si por lo menos el monstruo moría, algún hijo de Atenas lograría regresar a su casa y de una manera discreta podrían celebrar esta victoria sin provocar demasiado a Minos ni al resto de las deidades que había por el mundo. Y así es que Teseo fue enviado al laberinto del Minotauro, pero antes tuvo que pasar por los ojos del atónito rey Minos, que no entendía por qué Geo enviaba a su propio hijo, no estaba obligado a hacerlo. De hecho, quizás hasta se ofendiera. El rey cretense podía interpretar que la presencia allí del hijo del ateniense podía ser un intento de ablandar su corazón o un intento de que él pensara, ¡buah! Han hecho este gran sacrificio, debería perdonar la vida a los demás. No, nada de eso. Pero la que sí se quedó impresionada fue la princesa Ariadna, la hija de Minos y de Parsífae, la princesa de Creta. Ella vio en el muchacho a un joven valiente, atrevido, pero también misterioso, puesto que ¿para qué estaba él allí? Efectivamente, efectivamente, Teseo había cumplido con su objetivo, llamar la atención de la princesa, por lo que dicen que se acercó a ella en un momento de despiste, en un momento en el que pudieron hablar antes de que él entrase en el laberinto, y le pidió que por favor, le ayudase a salvar a los suyos. Y podemos entender cómo Ariadna, deslumbrada ante el encanto que desprendía este joven y la aparentemente noble tarea que se proponía, puesto que los cretenses tampoco querían saber nada del Minotauro, decidió ayudarle. Pero lo hizo de una forma discreta. Le entregó un ovillo, bueno, una labor de costura, de tejido, y le dijo que si quería sobrevivir, porque una cosa era asesinar al Minotauro si es que lo conseguían, y otra salir vivos del laberinto, lo que tenían que hacer era atar el ovillo, bueno, atar un extremo del hilo a la puerta del laberinto y después continuar arrastrando el resto de la labor por todas partes, de manera que cuando quisieran volver únicamente tendrían que tirar del hilo y seguir su rastro como si fueran las miguitas de pan que fue dejando Pulgarcito en el bosque, pero unas migas que no iban a desaparecer y que les iban a mantener atados, como si de una línea de vida se tratara, a la salida, a la luz. Teseo escuchó el sabio consejo de la princesa y le hizo caso, puesto que era cierto. Una cosa era ser capaz de enfrentarse al Minotauro y otra bien distinta, salir con vida una vez que eso se hubiera cumplido. El laberinto de Creta es conocido en la historia, en la mitología griega, como uno de los símbolos de la isla, pero también es cierto que los arqueólogos han especulado mucho sobre la posible existencia del laberinto. No se cree que hubiese un laberinto del Minotauro como tal, como nos lo cuentan los relatos, pero sí se cree que podría haber habido un palacio, por ejemplo, el palacio de Nosos, que tenía un aspecto realmente enorme y laberíntico, y por cierto con alguna que otra representación de toros en su interior, por lo que se cree que tal vez la leyenda podría haber estado inspirada en este inmenso palacio. Pero para lo que a nosotros nos interesa, no habría un palacio, sino un laberinto. Y Perseo, aunque quizás lo podía percibir como un espacio, no se sabe si lujoso, si lúgubre, pero un espacio enorme, desde luego no era apetecible. Desde luego no era un lugar donde uno se quedaría voluntariamente. La historia que viene a continuación es sobradamente conocida. No se sabe mucho sobre cómo fue la entrada en el laberinto, sobre qué aspecto tenía. Creo que muchos de nosotros tendemos a imaginar el laberinto siguiendo el modelo que nos dejaron los palacios de Versalles y otros palacios europeos ya de los siglos XVII y XVIII. Laberintos diseñados con paredes de hojas, que huelen a hierba, que a veces tienen flores y que parecen extenderse de una forma graciosa, pero también misteriosa, como un cuento de hadas, pero en este caso un cuento de hadas mortal. Cabe la posibilidad de que las paredes del laberinto fuesen de piedra, maciza, resistentes a cualquier espada que tratara de impactar contra las mismas. Nadie salía del laberinto. Nadie salía del laberinto con vida. Pero Teseo estaba dispuesto a intentarlo. Y aparte de seguir el consejo de la princesa, consiguió esconder una espada en el interior de sus ropas, de manera que, una vez dentro,
Solo tuvo que aguardar a que el Minotauro oliese su rastro, a que percibiera que algo se movía en el entorno. Y Teseo no se apartó, Teseo no dio marcha atrás, sino que desenvainó la espada y se lanzó contra la criatura. No se sabe cómo de largo fue el combate. Hay quien lo representa, hay vasijas, hay cerámicas que lo muestran como una pelea cuerpo a cuerpo, a golpe de puños, pero en la más extendida de las versiones nos hablaría de una espada. Y tendría sentido. Casi se podría imaginar esta escena como una pelea entre David y Goliat, el pequeño contra el gigante, contra el monstruo, contra la criatura, el bien contra el mal. Al final Teseo se habría salido con la suya y el Minotauro estaría muerto, asesinado, destruido y reducido a la nada para siempre. Y con eso Teseo no solo había salvado a su gente, a los atenienses que iban con él y que aterrados seguramente los que quedasen vivos esperarían detrás de él, sino que, para colmo, Teseo había salvado a muchos cretenses de la destrucción y del asesinato, por lo que habían cumplido con su misión, y ahora, para salir del laberinto, solo tenían que seguir el consejo de Ariadna, de la bella princesa, es decir, seguir el hilo hasta la puerta. ¿Y quién les esperaba en la puerta? La princesa. La princesa que, leal y seguramente creyendo en las buenas intenciones de Teseo, había querido acudir a ayudarles. Pero el rey Minos estaba furioso, puesto que, no contento con arruinar sus planes de castigar a los atenienses, Teseo también se había deshecho del monstruo que le ayudaba a infundir terror cuando era necesario. Seguramente Minos se había acostumbrado a tener al Minotauro ahí encerrado y a que, oye, era un buen disuasorio para posibles revueltas y problemas, por lo que estaba enfadado. Y más todavía cuando vio que su propia hija, la única hija que le quedaba viva, se acercaba demasiado a Teseo. Se enamoraba de él. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Teseo no es que quisiera demasiado a Ariadna, pero le había sido útil, le había ayudado y ahora podía devolverle el castigo a Minos. Se llevó a Ariadna con él, por supuesto, y cuentan que la dejó embarazada. Pero mirad qué cruel es la historia, que nos narra de qué modo, en mitad de la travesía de regreso a Atenas, es decir, yendo por el mar, los barcos comenzaron a sufrir una tormenta que destruyó parte de su construcción. Y dicen que aterrado ante la posible persecución de los cretenses, pero sin tener más opción, Teseo tuvo que ordenar que se detuviera la marcha en la primera isla que encontraran, y encontraron una pequeña isla a mitad de camino, donde pararon y donde Teseo ordenó a Ariadna, ahora, como os digo, embarazada, muy rápido se había quedado embarazada, para descansar, que bajase mientras que se ocupaban de arreglar el barco. Y aquí las versiones varían. Hay tres principales. Una dice que cuando habían terminado de reparar las naves, Teseo fue en busca de Ariadna y la encontró agonizando, tal vez por un parto que había salido mal y que había aparecido de forma prematura, pero tal vez simplemente porque la había atacado alguna criatura, y que Teseo habría ordenado que se celebraran unos sacrificios y unas ofrendas para con la que había sido o había estado a punto de ser su esposa. Pero las otras dos versiones no son tan bonitas, en lo que a la relación entre Ariadna y Teseo se refiere. La segunda versión de la historia nos cuenta que Teseo simplemente le dijo a Ariadna que bajase del barco para engañarla, y que tan pronto como la princesa había descendido, él dio la orden de continuar la travesía, dejando que Ariadna muriese. Esa es la segunda versión. La tercera versión es exactamente igual, Teseo da la orden de marcharse y abandona a Ariadna a su suerte, pero en mitad de esto ella es rescatada, y es rescatada por la criatura que menos cabría imaginar, un dios que se enamoró de ella, tal vez afectado de nuevo por las flechas del dios Eros, el dios del amor. Hablamos del dios más juerguista que puede haber habido en la historia, Dioniso, también conocido como Baco por los romanos, quizás lo ubiquéis también por ese nombre. Cuentan que el dios se enamoró de ella y que, bueno, gracias a una decisión que tomó Zeus, la convirtieron en una deidad, que a fin de cuentas no era tan difícil, pues Ariadna era descendiente de dioses, ya lo hemos visto, su madre Parsífae era hija del dios del sol y había sido hermana de un príncipe caído en combate y de un monstruo
que ya había desaparecido de la faz de la tierra, por lo que, oye, por lo menos podían premiar a Ariadna, convertirla en diosa y convertirla después en esposa del dios del vino. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? Lo cierto es que hay muchas representaciones en el arte que también nos muestran a Ariadna siendo o bien parte del séquito de la comitiva que acompaña a Dioniso o actuando como esposa titular, estando abrazada al dios y besándole de forma cariñosa. Eso es en cuanto a la historia de la princesa de Creta. Pero ¿qué hay de Teseo? ¿Qué hay del héroe de esta historia o de uno de los héroes? Porque en realidad la que desveló el secreto para sobrevivir al laberinto del Minotauro fue Ariadna, no nos olvidemos. Pues bien, se dice que Teseo estaba regresando a Atenas, pero olvidadizo con todo lo que había pasado y el tiempo que había transcurrido, no se dio cuenta de que no había cambiado el color de las velas, seguían siendo negras, negras como cuando habían salido de allí. Y negras se las encontró su padre, el rey Egeo, el cual, asustado, temeroso, traumatizado, pensando que su hijo al final no había conseguido su destino y había muerto a manos del Minotauro junto con el resto de los jóvenes atenienses, decidió suicidarse. Esto es muy novelesco, es muy de teatro. De hecho, bueno, Teseo aparece en El sueño de una noche de verano, la obra de William Shakespeare, es uno de los personajes. Pero también es un recurso muy utilizado en esta mitología. Y en el caso del padre de Teseo, pues decide que el mejor modo de terminar con su vida y con su sufrimiento, al no haber podido salvar a su hijo, es el de lanzarse, arrojarse al mar por donde lo vio desaparecer por última vez. Un mar que después sería bautizado con el nombre de este rey, el mar Egeo. De aquí vendría el nombre del mar que baña las costas de Grecia. Un mar que el poeta Homero, el escritor de la Ilíada, describía como del color del vino. No tenían la concepción de que el azul, mirad vosotros, era el mismo color que vemos nosotros. Y por supuesto, Egeo debió de hacerlo rápido, porque en cuanto Teseo llegó al puerto, se dio cuenta de su error y de que ahora seguramente él sería culpable a nivel moral de la muerte de su padre, por un error, por un descuido, pero un descuido que él mismo había propiciado porque él le había dicho a su padre que si morían las velas seguirían siendo negras, pero que si sobrevivían serían blancas, y no las habían cambiado. Cosas que ocurren, pero que a Teseo le permitieron ascender al trono de Atenas, convirtiéndose en rey y gobernando durante varios años. Pero seamos sinceros, después de todo lo que había ocurrido, así sin más iba a terminar la historia entre Creta y Atenas, es decir, vamos a ver, que habían tenido una guerra, habían tenido asesinatos, había habido muertes, pasiones, traiciones, y todo terminaba así. Pues no. Parece ser que Minos, el rey de Creta, tenía un último elemento que podía ayudar a salvar un poco la situación. Parece ser que Parsífae y él habían tenido una última hija, una niña llamada Fedra, bastante más pequeña, pero, oye, pues, una hija que había aparecido de la nada. Y esa princesa ahora sí era la última esperanza de los de Creta. ¿Cómo podía contribuir esa criaturilla a la paz entre ambos reinos, entre ambos territorios que ahora estaban más enfrentados que nunca a nivel personal? Minos ya había visto cómo los atenienses se habían deshecho de sus 3 hijos, bueno, realmente de sus 2 hijos y del engendro que había tenido su esposa con el toro de Creta. Pues lo cierto es que no lo decidió él, parece ser que lo solicitó Teseo. Teseo envió un emisario a Minos y le pidió la mano de su hija Fedra, y él simplemente aceptó. Un matrimonio político, un matrimonio por conveniencia entre un semidios y la hija de otro semidios. A fin de cuentas, algo apropiado, algo que se esperaba en la época. Minos hijo de Zeus y Teseo hijo de Zeus emparentando. ¿No había podido ser Ariadna? No, no había podido, porque ella ya estaba casada con otro dios. Pero a cambio, se supone que Teseo fue uno de los pocos héroes que tuvo una vida más o menos tranquila. Bueno, no una vida tranquila porque vivió un montón de aventuras, pero digamos que un final más o menos pacífico. ¿Eso es posible dentro de la mitología griega? No os voy a mentir, lo cierto es que no. Pero esa historia os la contaré otro día. Por ahora, espero que hayáis disfrutado de este pequeño relato sobre la mitología de Creta, la mitología del laberinto del Minotauro y la historia de Teseo y de Ariadna.
Realmente había empezado este programa, decidí hacer la investigación porque uno de vosotros me pidió contar la historia de Ariadna y cuando la empecé a leer, lo reconozco, no pude parar, pero no pude parar por la cantidad de personajes y de eventos extraños que ocurrían en la misma. Así que, oye, aquí la tenéis, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que nos queráis ver la semana que viene, el lunes, aquí en Relatos de la Historia con otra historia. La semana que viene quizás nos pongamos un poquito más ingleses, ya veremos. Pero por ahora, muchísimas gracias como siempre. Ya sabéis que me podéis seguir en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Me podéis seguir en todas mis redes sociales, pero yo os agradezco mucho si me dejáis un like, si me dejáis un comentario y os suscribís al canal, que ya vamos creciendo poquito a poco. Así que muchísimas gracias de nuevo y nos vemos el programa que viene.